vamos a hablar sobre las identidades culturales de Puerto Asís. Movilidad social en Colombia, Puerto Asís. Mi nombre es Franci Franco y son los integrantes del grupo. Entonces empecemos por nombrar qué identidades culturales hay allí. Podemos decir que se divide en dos partes: los grupos indígenas que hacen presencia en Puerto Asís y el pueblo desarrollado, que es la parte urbana de la ciudad. Como grupos indígenas con presencia en Puerto Asís podemos encontrar a los Chame, los Agua, los Nase y a los Siona. Los Siona es un pueblo que se caracteriza por ser líder social de la cultura indígena. Ellos mismos han hecho una unión social y política entre ellas, ya que se han visto muy presionados por toda la parte de violencia e inseguridad de grupos al margen de la ley por todas las partes, los sectores petroleros y la población desarrollada, que es la zona urbana de la ciudad. Esta población ha formado una guardia entre ellos, la cual defiende su territorio como tal y luchan por siempre estar fortaleciendo las tradiciones culturales entre ellos. Ellos desde que nacen los niños tratan de formarlos con toda la cultura, en lo que ha pasado de generación en generación, inclusive fomentar mucho desde pequeños la lengua materna, que es la lengua que ellos hablan, su vestimenta, su gastronomía y sus labores. Esto es uno de los lemas que tomé, literalmente uno de los líderes del Siona, ¿sí? Así ya no nos acompañen físicamente, las tradiciones deben pervivir en la espiritualidad para seguir direccionando la protección del territorio. Ellos se caracterizan por tener lugares y tenerlos clasificados. Podemos encontrar los lugares prohibidos y los lugares encantados. Los lugares prohibidos son lugares, chorros, lagos, lagunas, quebradas, senderos, cementerios, y los encantados, que son lugares sagrados para ellos, son como el río Putumayo, la selva virgen, los valles de Sibundoy, que para ellos hacer algo allí significa pedir permiso espiritualmente a la Madre Tierra, y para ellos es prohibido que los exploten. Por eso ellos siempre se están luchando en defender estos territorios. Tienen unas zonas comunes donde hacen rituales, sanaciones, festividades, como son las fincas, los potreros y las huertas caseras. Por otro lado, tenemos a la población desarrollada, que son las personas que viven en la parte urbana de la ciudad. Eh, Allí tienen ciertas tradiciones como son carnavales, fiestas patronales, comparsas, entre ellos, por ejemplo, el carnaval negros y blancos, la regata. La regata es algo llamativo que esta ciudad tiene, y es donde en los primeros días de enero todos se lanzan al río con llantas a estar encima del río. Inclusive esto llegó a estar ya en el libro de los Guinness Records por la multitud. Los toldos en la mitad de la calle, más que una tradición también, lo podemos llamar que es un sustento económico, cultural de ellos, en donde pues ellos cocinan y venden lo mismo que cocinan, eh, de todos los cultivos, porque es una parte importante también de resaltar aquí que el comercio agricultor de ellos, todo lo que es agricultura de ellos mismos lo comercian. Entonces, de allí donde, de aquí es donde podemos ver cómo es la división de las comunidades, ¿no? Eh, no hay una unión entre comunidades como políticos, empresarios, agricultores, pueblo desarrollado y comunidad indígena. No hay acuerdos, no hay comunicación, y esto tiende a que cada parte esté defendiendo los suyos. Entonces, los indígenas defienden sus territorios, sus culturas, tradiciones, el pueblo desarrollado junto con la alcaldía, entonces se preocupa más por la parte de la agricultura, los sindicatos, las empresas petroleras, eh, y esto hace que la comunidad no se beneficie, ¿no? Entonces aquí podemos, por ejemplo, ver unas características importantes de los impactos socioculturales que tiene esta comunidad. No hay educación superior. Es una zona
donde debería ser un foco de educación todo lo que es la industria petrolera y no la hay. No hay un apoyo político ni de las mismas empresas que vienen y explotan el terreno. Hay una pérdida cultural ancestral que es lo que está preocupando a toda la parte indígena, puesto que ellos están divididos entre todo lo que son eh, el pueblo desarrollado, la política, las empresas que explotan, quieren explotar los suelos y los grupos al margen de la ley, ¿no? La contaminación de lugares sagrados, la apropiación de tierra, las fuentes económicas ilícitas, porque desafortunadamente se está viendo muchos cultivos ilícitos y hay familias y jóvenes que se ven forzadas a trabajar en esto como sustento económico. La seguridad pública es muy nula, hay desigualdad social, ejemplo, como es una zona fuerte en petróleo, entonces no es que la comunidad misma se beneficie de esto, al contrario. Eh, Solo ciertas clases como la influyente se benefician, la pobreza de suelos. Entonces podemos ver que es una comunidad muy rica en tradiciones, pero desafortunadamente no es una comunidad que se beneficie de esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, les voy a hablar acerca de la región del departamento de Puerto Asís Putumayo. Bueno, la ciudad de Puerto Asís fue fundada el 3 de mayo de 1912 por religiosos. La región está ubicada hacia el sur de Colombia, está en frontera con el Ecuador y la totalidad pues, de sus territorios son planos y ligeramente ondulados, perteneciendo a la región amazónica. El clima se caracteriza por ser una región de temperatura de 25 grados centígrados en todo el departamento del Putumayo. Él cuenta con una diversidad de flora y fauna y pues se caracteriza por tener plantas helicóneas y pues estas plantas son raíces presentativas del departamento. Los platos típicos de la región, pues está la chica de arracacha, los pinchos de tortuga, sopa de cámbulos, refresco de arazá, el tacacho y los envueltos de choclo. Bueno, esta región se caracteriza por la cultura y turismo, pues ellos generalmente del 3 al 7 de enero celebran los carnavales de blancos y negros, puesto pues que está cerca la región de Pasto, entonces tienen como la misma cultura. El 4 de enero hacen pues los carnavales de multicolor y el día 5 igual. También el 3 de octubre pues realizan las fiestas patronales de la ciudad en homenaje a San Francisco de Asís. Con respecto a la economía, el sector primario en su economía pues ellos desarrollan actividades agrícolas como lo es pues el cultivo de plátano, de yuca, de chontaduro, arroz. También pues cabe mencionar que digamos que manejan los cultivos ilícitos, pues como es la coca, y esta ha sido una gran problemática dentro de la región, motivo por el cual pues se ve o se ha vivido enfrentamientos dentro de la región y digamos que han manejado iniciativas para cambiar esto y lo están sustituyendo por pimienta. Digamos que también el departamento del Putumayo es considerado como uno de los departamentos más ricos en petróleo, en flora y fauna. Entonces le voy a mencionar acerca de la problemática de la región. Pues se puede mencionar serios problemas sociales dentro de la región debido a, como lo mencioné antes, los cultivos ilícitos, ya que pues el gobierno pues siempre quiere pues acabar de raíz los cultivos y esto hace que de pronto cuando ellos hacen fumigación a los cultivos pues también permiten dañar los otros cultivos agrícolas y de esta manera pues dañando y deteriorando la tierra. También pues ha sido el motivo por el cual pues hay enfrentamientos y grupos armados.
La población de los, como lo son los indígenas, ellos realizan mingas, asambleas, digamos que en pro de mejorar la situación. Ellos hacen reuniones con el gobierno, pues como para llegar a un acuerdo. Y pues también sacan, digamos que el gobierno saca mucho provecho dentro de la zona, puesto que sacan el petróleo y pues en este caso las regiones no tienen como los beneficios. Entonces, por ese motivo, pues ellos realizan siempre mingas, reuniones con el gobierno para llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Bueno, chicos, mi investigación fue sobre grupos de población vulnerables en el municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Lo que pudimos encontrar fue que según un estudio realizado por parte de la Defensoría del Pueblo en el 2021, más exactamente en julio, se pudo identificar que los grupos con mayor grado o mayor riesgo de vulnerabilidad son los indígenas y la comunidad afrocolombiana. Esto incluye su población en general, no hay distinción entre género o en edad. Bueno, dicho sea de paso, algunos de los resguardos indígenas que se encuentran presentes en este municipio son Buenavista, Cabildo Santa Cruz, Santa Elena, Cabildo Pasto San Sebastián, entre otros. También se pudo identificar que aquellos pertenecientes a los grupos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y campesinos son parte de estos grupos poblacionales en estado de vulnerabilidad, pues teniendo en cuenta que ellos son mediadores de los derechos del pueblo. En cuanto a los campesinos, esto es más un tema de las tierras, una expropiación de tierras para cultivos ilícitos. Además de que sirven involuntariamente para esto, para los grupos al margen de la ley, como informantes. Bueno, en cuanto a los focos de violencia, pudimos identificar que en este mismo estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, se pudo identificar que en gran medida los actores de los grupos armados fomentan la explotación sexual y la servidumbre, especialmente en las mujeres y los adolescentes, lo cual constituye un foco de violencia. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también realizó una investigación y se pudo evidenciar que gran parte de las llamadas, telefónicas que reciben o de las denuncias, mejor, son por parte de familiares por violencia intrafamiliar.